Simón, de la patria no te guía, y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Ayer fue espada guerrera el pensamiento y la acción. Simón, 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 Simón. Ayer fue espada guerrera. Y es el copullo que dio lanza 5 banderas. Simón, 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 Simón. La luz a 5 banderas. Simón, Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Comodidad y riqueza por la patria abandonó. Simón, 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 comodidad y riqueza. De grandezas te cubrió sin perseguir la grandeza. Simón, 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 sin perseguir la grandeza. Simón, Simón, de la patria norte guía. Simón, Simón, Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, de la patria norte guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, Simón, tienes que hacer todavía. En Berruecos lo mataron y en Santa Marta murió. Simón, 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 en Berruecos lo mataron. Pero a su pueblo brindó el amor con que lo amaron. Simón, 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 el amor con que lo amaron. Simón, Simón, de la patria norte guía. Que en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Un hombre de tanta talla siempre a los pueblos sirvió. Simón, 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 un hombre de tanta talla. Sentado al lado de Dios, sigue librando batalla. Simón, 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 sigue librando batallas. Simón, Simón, de la patria no te guía. Y en tu nación tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, 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 tienes que hacer todavía. Simón, 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 Simón. Estamos activos, ¿vale? ¿Ah? Impecable, como siempre. Es TVFAN, nuestra televisora, tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar desde aquí a todo nuestro pueblo, pero también a los que nos ven en otras partes del mundo. Importante, con esta visión de entender hoy de la globalidad en la comunicación. Hoy tenemos un programa especial, como lo es, sin duda, como siempre, desde aquí el referente informativo, ante todas estas agresiones permanentes en 26 años de parte del imperio norteamericano y de sus aliados. Vemos hoy lo importante de ir construyendo con contenido lo que es el desarrollo de la priorización de la guerra, doctrina nuestra, una doctrina que hoy se ha ido adaptando ante toda esta visión que yo quisiera
de verdad a nuestro pueblo, porque ir y construir comunicación para lo cotidiano, abres y pones cualquier canal de televisión o cualquier portal. No nos importa, pero sí ir construyendo una comunicación alternativa. Aquí tenemos al doctor Víctor Teotisco, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, parte y de la directiva de lo que es hoy el Instituto de Altos Estudios para América Latina. Víctor, importante, próximamente en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, en el CELAR. En el CELAR. Se reúne Glaxo, estamos como instituto, también inmerso, pero fíjate, quería darte una visión para que tú empieces en esa fórmula, porque abrimos un portal, ¿vale? ¿Ya viste? Y esto nos están viendo ahorita en varias partes de este sur global, y quiero agradecerle a Tilio Borón y a otros estudiosos que estamos en contacto permanente, igualmente a otros que poco a poco vamos a ir sorprendiendo a nuestra audiencia que se van a incorporar al referente informativo, porque somos un programa que es tuyo, que es la amiga, el amigo de la militancia en nuestro partido, toda y todo, Partido Socialista Unido de Venezuela, pero es importante, Víctor, de ver y hacer esto sin contar con analistas nacionales. Tenemos toda una cartera estratégica que gracias a ti, gracias a Stephanie, nuestro rector de la Universidad Simón Bolívar, hemos abierto en este instituto para el estudio de América Latina en nuestra Universidad Simón Bolívar, que está cumpliendo 50 años. Sí, el instituto sí. 50 años, fíjate, aquí estamos en esta visión. Y ahí se arranca, porque tenemos próximamente ese evento, pero también tenemos bastante material de lo que es Glaxo hoy. Sí, bueno, el Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, algo que tiene aproximadamente ya 60 años, una cosa así, 50, sí, por ahí, y agrupa a todos estos movimientos sociales, a todos estos centros sociales de investigación del pensamiento crítico en toda Latinoamérica, de México para abajo. ¿Okay? Incluso hay gente de España que participa, de Portugal, de Brasil y de las islas del Caribe. Ha sido como una construcción, porque siempre ha sido una direccionalidad antiimperialista, ¿okay? Por el desarrollo de los pueblos, por las conquistas sociales, por la resistencia contra las acciones principalmente de los Estados Unidos, porque ha sido, digamos, el intervencionismo en todos nuestros países, y se ha retomado esta conferencia Glaxo. Venezuela siempre ha participado, y el Instituto de Altos Estudios de América Latina es miembro casi nato, como quien dice, de este conjunto de Glaxo, y por varios años se ha mantenido, por la situación que no logramos aglutinar, pero esta vez bajo nueva administración de Jimena González Brocken, estamos digamos, dándole un panorama nuevo, un reimpulso a los más de 40 centros Glaxo que tiene Venezuela inscritos, y unos nuevos más que se han incorporado este año. Bien, para esta conferencia. Pero lo importante es que esta es una conferencia que es 3, 4 y 5 de diciembre, que es la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, es que va a agrupar una cantidad de invitados internacionales, pero también obviamente los centros venezolanos con distintas ponencias en distintas áreas que van desde feminismo, políticas sociales, geopolítica, economía. O sea, va a haber todo un abanico de casi 300 ponencias para poder nosotros, digamos, ver todo eso. Y un acontecimiento nacional de importancia e internacional. ¿Ven? Fíjate, importante hoy porque tenemos unas cápsulas ahí. Ya vamos a arrancar con Glaxo. Quiero agradecerte a ti y uno que es parte de este instituto, de estos pequeños fórmulas que hoy busca de verdad abrir las alamedas ante toda la industria cultural, que es importante hoy, esas industrias culturales de las grandes corporaciones que buscan manipular a los pueblos del mundo, meterse en la mente. Vamos a ir a ver esas cápsulas, por favor. La importancia que tiene conocer nuestra propia historia, cómo fuimos saliendo de un molde de pensamiento colonial, ¿verdad?, al desarrollo de formas propias de pensamiento.
Y desde aquí de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la verdad que es un placer enorme recibir en un momento muy especial porque se está presentando el libro de la historia de Claxo. Y cuando uno habla de Claxo y habla de la historia, habla de una de las personas fundamentales de la red de Claxo, pero también de la lucha de nuestra América. Atilio Borón, bienvenido y gracias por estar acá. Un gusto. La verdad que es un placer recibirte, pero por otro lado también poder conocer un poco qué significa presentar este libro y qué significa hablar de la historia de Claxo. Mira, yo creo que este libro, lo que decía recién, es que no es solo la historia de una institución, una gran institución, sino que también la historia de América Latina. De alguna manera la historia de América Latina contada a partir de las actividades que hicieron sus intelectuales, sus académicos, en alguna medida también sus artistas. Y entonces me parece que es un libro que tiene una riqueza extraordinaria. Es algo que realmente me emocionó verlo, realmente me pareció siempre una obra de una calidad extraordinaria por el contenido, por las vivencias que se transmiten allí, por la importancia que tiene conocer nuestra propia historia, cómo fuimos saliendo de un molde de pensamiento colonial, ¿verdad?, al desarrollo de formas propias de pensamiento, con las cuales uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo. Yo no necesariamente porque un producto intelectual sea latinoamericano voy a considerarlo necesariamente bueno o mejor. De repente hemos tenido cosas que han sido realmente lamentables, pero bueno, pero lo importante es que hay todo un proceso de creación y eso a mí me parece siempre muy importante y el libro lo refleja. Yo decía recién, sintetizando, leer ese libro es de alguna manera releer la historia de América Latina y entonces en ese sentido creo que hay que celebrar la publicación de ese libro y espero que le puedan dar la máxima difusión posible a través de la posibilidad de descarga abierta en el sitio del Claxo, ¿no? Atilio, por último, cuando miras un poco para atrás y piensas en todo lo que fue la construcción de Claxo, digo que ahora bueno, es una gran institución, pero digo, fue un trabajo muy de abajo y de mucha lucha y también con ideas muy renovadoras en el marco de nuestra América, ¿no? Sí, totalmente. Yo digo, tengo gran aprecio siempre por quienes me precedieron a mí, ¿no es cierto? Porque les tocó los tiempos durísimos de la dictadura militar. Claxo se crea en el 67, un año antes había habido el golpe de Onganía que pretendía instaurar un régimen franquista en la Argentina que durase 40, 50 años. Tuvieron que luchar contra eso, Aldo Ferrer, Enrique Oteiza, una tarea enorme, ¿no es cierto? Y luego, bueno, vinieron los tiempos turbulentos de la apertura democrática. Ahí estaba Fernando Calderón, que por suerte está Francisco de Lich, también cumpliendo una tarea muy importante, apuntalando un debate que era muy importante, discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta democracia? ¿Qué podemos esperar de esta democracia? Y hay Claxo hizo aportes, en algunos casos extraordinarios. Yo me recuerdo uno de ellos, por ejemplo, una reunión que se hizo en San José, Costa Rica, organiza Claxo. En ese momento era Francisco de Lich, el secretario ejecutivo, sobre perspectivas de la democracia en América Latina. Éramos unos 25, 30 latinoamericanos, un par de europeos, un par de norteamericanos, pero había 3 invitados especiales: Raúl Alfonsín, Ricardo Lagos y Fernando Enrique Cardoso. O sea, nosotros pudimos, yo, que era en ese momento un junior, pude discutir y hablar, intercambiar ideas sobre la democracia con esos 3 señores que, digamos, bueno, Fernando Enrique había sido profesor mío, ¿no es cierto?, en Claxo, no así Ricardo Lagos, ni tampoco Raúl Alfonsín. Me di el lujo de poder conversar largo con ellos 3. Y esto era Claxo, no solamente yo lo aproveché, sino mucha gente. Así que digo, hay muchas historias que contar y mucho por agradecer a lo que Claxo ha hecho. Atilio, un placer enorme como siempre y sobre todo felicitaciones porque tenés que ver muchísimo con la historia de Claxo. Bueno, muy amable, gracias y por supuesto para una larga entrevista, cuando ustedes digan con tiempo, estoy a su disposición. Hay una amenaza creciente a la democracia y se nota en la libertad de expresión,
en el tema del Congreso, que ha sido, digamos, prácticamente desconocido y respetado múltiples veces, en las intervenciones a ciudades como Nueva York, como en Los Ángeles, en la misma Washington, usando inclusive militares para esto y sobre todo seleccionando las administraciones demócratas. O sea que hay un tema internacional, pero también hay una situación interna. ¿Cómo evalúa esa relación? Bueno, creo que internamente la situación es muy grave dentro de Estados Unidos. Sí. O sea, los principales referentes del Partido Demócrata ya han planteado una involución que lentamente va deslizando a los Estados Unidos hacia un régimen autocrático en donde se aplasta la autonomía de las ciudades, por ejemplo, que era muy importante. Usted mencionó muy bien las ciudades gobernadas por los demócratas. El trato de Trump con la prensa, que es inédito en la historia de Estados Unidos. O sea, no hay recuerdo de un presidente que en una entrevista de prensa en el avión presidencial, ante una pregunta de una reportera del canal ABC que estuvo haciéndole algunas críticas a Trump, le dijo: tú cállate, cerdita. Ajá. Cállate, cerdita. Era un acto, digamos, de desvalorización, de agresión a la prensa que no se conocía. Por eso hay mucha preocupación sobre la crisis interna de Estados Unidos, y yo creo que algunas de las operaciones exteriores que está haciendo Estados Unidos, arrebatos militares o iniciativas muy bombásticas, tratan de ocultar el problema interno, que es muy muy grave, la división de la clase política, la polarización extrema, como no se veía desde épocas muy remotas. ¿Podemos hablar entonces de una crisis de hegemonía de Estados Unidos? Sí, claramente. Lo que pasa es que el mundo hegemónico que había antes, que era el mundo que Estados Unidos junto con sus aliados gobernaba, hoy en día se ha vuelto ingobernable. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevos grandes actores muy poderosos. Exacto. Actores estatales como China, por ejemplo, como India, como Rusia, ¿verdad? Filipinas, Nigeria, por ejemplo, en África, muy importante, pero además actores no estatales, Ricardo, que es lo nuevo. O sea, cuando tú tienes que de repente tomas 10 o 20 empresas que cotizan en Wall Street, y la mayoría de esas empresas tienen una cifra de ventas mayor al Producto Bruto de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, a ver, ¿es o no el señor Elon Musk un actor internacional, el dueño de Tesla? Bueno, Alex, primero quiero felicitar a Claxo Venezuela, porque sé, ya por ahí están activos. Hay varias universidades como la Simón Rodríguez, hay otros estudiosos también que no están en universidades, que no se representan con universidades, sino que en la individualidad están conectados a esta institución, que próximamente vamos a tener ese encuentro. Y yo quería que ya viendo ya la antesala con Atilio, con lo que es Glaxo, y también lo que es hoy un equipo de lo que es utilizar el conocimiento, Víctor, para liberación, utilizar el conocimiento para epistémicamente dar un salto adelante ante los tanques, los medios tanques pensantes que tiene la CIA. Ya no es fácil. Yo creo que hoy, por eso es que a mí no me gusta, y vuelvo con el tema, gracias a mi equipo, Omar Ruiz, tanto Wilder Vargas, profesor de trabajo social y todo eso, de no meternos en lo nacional, porque entonces tenemos una audiencia que agarra y me cuelga, ¡pum!, nos cambia. Pero cuando uno mete estos contenidos, empieza esos pueblos llanos. Mira el profesor, pueblos llanos, por ahí quiero mandarle un saludo a Braulio Álvarez, al diputado Braulio Álvarez de la clase campesina, que nos está viendo. Pero ¿qué podemos decir de todo esto? Bueno, obviamente, Atilio Borón es un referente, una persona lúcida, una persona muy enterada de lo que está pasando en Venezuela, ha escrito varios libros, es un referente en todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico latinoamericano, y está muy claro y está muy actual, porque está citando, por ejemplo, una acción de Trump que tiene días, cuando le llamó cerdita a una periodista. ¿Cómo decirle? Pero llamar a cerdita, sabemos que en realidad quería ser un poquito más escatológico. Sin embargo,
estos centros latinoamericanos, porque Atilio Borón ha estado en todas las conferencias Claxo, es una persona que se ha desarrollado, que su pensamiento es invitado, generalmente tiene ponencias magistrales en estas conferencias, pero aquí lo que tenemos que ver es cómo se articuló Claxo como este sistema de distintos centros que investigan las ciencias sociales e incluso movimientos sociales que trabajan por todas las periferias, principalmente en lucha contra la hegemonía en nuestro hemisferio y también trasciende el hemisferio. Es interesante que Claxo siempre ha sido un objetivo político de la derecha, incluso ahorita en la conferencia pasada en junio, que fue en Bogotá, hubo un intento de un grupo, lo que llamamos nosotros la izquierda caviar, la izquierda complaciente, de tratar de, como había elecciones de nueva directiva, tratar de apoderarse de eso para orientarlo en otra dirección, en la dirección de los movimientos que apoyamos a Estados Unidos, a los movimientos que apoyamos a las empresas, o sea que son una izquierda solo en nombre, que en realidad está muy comprada con respecto a todas estas políticas que viene de parte de Estados Unidos y de la derecha latinoamericana en general. Entonces, cada uno de estos centros, y digo, en Venezuela tenemos 40 centros y no los voy a nombrar aparte del que yo represento, porque es una lista muy larga de gente que ha venido trabajando desde hace tiempo por distintos enfoques, desde el enfoque feminista, el enfoque de liberación de la infancia, el enfoque incluso sexodiverso, el enfoque de la defensa integral de la nación, el enfoque del periodismo, el enfoque de preparar a la juventud, desarrollar el pensamiento crítico en las distintas universidades para que justamente no se dejen avasallar por los mensajes mediáticos, por estos actores no estatales, como dice Atilio Borón, que no solamente tratan de hegemonizar en la economía, sino tratan de hegemonizar en el mensaje mediático. El propósito de la conferencia Claxo es, de nuevo, es un sitio de encuentro donde se van a articular con todos estos movimientos sociales, movimientos económicos, institutos universitarios, centros universitarios de investigación, se va a articular una política, de nuevo, para poder contrarrestar esa nefasta influencia que tiene en este momento esta hegemonía occidental que está tratando en decadencia, pero está tratando de retomar el continente a la fuerza. Fíjate, estoy anotando, mira, mensaje tras mensaje. Quiero agradecerle a todas y todos que están activos desde Referente Informativo, porque es un compromiso, Víctor. No es poca cosa cuando uno está haciendo comunicación diferente, porque somos referentes. Y es hoy una visión, uno como parte del equipo de lo que es el Instituto de Altos Estudios para América Latina, vamos a estar en esas conferencias nutriéndonos y fuera de todo este tema, darle por esta vía, como yo ahorita le estaba escribiendo varios mensajes, que hay bastante en esta América Meridional de estudiosos también en favor de un nuevo concepto epistémico para lograr que entendamos que hay un mundo posible. Y en ese mundo posible cabemos los pueblos, fuera de lo que es el injerencismo imperial que hoy quiere volver a retomar su rol histórico de la doctrina Monroe. Vamos a irnos a una pausa. Fíjate, Víctor, es importante todo esto porque seguimos en Claxo. Este fue un evento, la 10ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña en Ciencias Sociales en Colombia. Ya me están indicando, este es un mensaje que me está llegando ahorita de bueno, ahorita vamos a esperar el reporte, quién lo envía, pero sí
todos estos materiales audiovisuales que tenemos son de la última conferencia que fue este año que estuvo Venezuela, y el que ahí tenemos como referencia otras cápsulas que yo quisiera ver de lo que es el estudio permanente, de lo que es cómo epistémicamente se aborda el tema de los sectores de extrema derecha en América Latina. Vamos a ver ese video, vamos a verlo. Que no se traduce en presencias políticas gubernamentales extendidas en la región. Son casos particulares donde la ultraderecha ha vencido políticamente, pero hay una atmósfera, hay un ambiente discursivo que sin duda está colonizado por ideas ultraconservadoras, de posturas que proclaman retroceso en los derechos conquistados por mujeres, por minorías, por diversidades, y que apelan al sentido común, a los prejuicios, a las creencias, se reproducen en los medios de comunicación, se multiplican en las redes sociales, son apoyadas por las iglesias y posiblemente por eso tiene tanta resonancia y sin duda se convierte en motivo de reflexión, en motivo de debate, y en este caso vamos a tener 3 voces expertas, ¿no?, que van a darnos sus visiones sobre esta temática, y vamos a intentar que se pueda un breve diálogo entre Marga, Gerardo y Gabriela. En ese orden voy a invitarles a hacer las exposiciones sin mayor interrupción y luego intentaremos un breve diálogo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos y a todos por venir aquí. Soy Marga Ferré, soy española, dirijo un think tank europeo progresista y llevo años estudiando a la extrema derecha. Entonces, antes de trasladarle la tesis que quiero compartir con ustedes esta tarde, sí quisiera empezar por elementos básicos que a mí me parece que centran el debate de la existencia de la extrema derecha como un paso previo a la tesis que les quiero compartir. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que estamos ante un fenómeno global y mimético. Analizar la extrema derecha nación por nación, incluso a nivel regional, es un error. Están perfectamente conectados, repiten miméticamente sus mensajes desde Myanmar, donde hay una dictadura militar, a Hungría, que es uno de sus focos, o a El Salvador. Es decir, están conectados, están financiados y responden además a lo que David Harvey llamaba en los años 90, ¿no?, la compresión del tiempo y el espacio que la globalización genera. La revolución digital ha hecho que vivamos de manera unívoca, vamos, en el mismo instante, realidades en distintas partes del mundo, y la extrema derecha no es ajena al fenómeno de la globalización de la comunicación a la hora de difundir sus mensajes. Pero lo más importante, y ahora sí le pido que pongan la primera diapositiva, viene muy resumida, a mi juicio, por uno de los mejores pensadores de la extrema derecha. Este señor con pinta aburrida es Theodor Adorno, es la mente más brillante de la Escuela de Frankfurt, y en uno de sus análisis sobre la extrema derecha, él era alemán, él conoció muy bien el fascismo, lo definía de la siguiente manera. Yo no voy a profundizar, pero digo, este es el núcleo central del surgimiento de la extrema derecha. Lo primero es que hay que entender que la tendencia a la concentración de capital está detrás del surgimiento de la extrema derecha. Yo no voy a profundizar en esto, pero está muy estudiado, sobre todo en los casos europeos. Hay que entender que el fascismo o la extrema derecha no es un accidente de la historia, ni una aberración, más bien funciona dentro de las democracias y es contiguo a ella. Y la última tesis que planteo, resumiendo el pensamiento de Adorno, tiene que ver con, según Adorno, la propaganda de la extrema derecha lo que hace es generar una falta de capacidad de comprensión de las causas de la injusticia y que hace que, y esta es una de las tesis, que la extrema derecha o el fascismo pueda ser un fenómeno de masas. Es decir, tener mucho apoyo de gente, decía Adorno, que no suma la línea de puntos de por qué me pasa lo que me pasa y se agarra a los discursos de la extrema derecha. Yo esto lo voy a polemizar a lo largo del día de hoy. Pero solo quería centrarme en que lean Adorno, lean a la Escuela de Frankfurt si realmente quieren estudiar lo que es el fenómeno del fascismo. También Adorno decía, por cierto, que no debemos, bajo ningún concepto, despreciar estos movimientos por su ínfimo nivel intelectual. No cometamos ese error.
el fascismo, la extrema derecha, un Donald Trump, un Milley nos pueden parecer personajes. Nadie cometa el error de pensar que el fascismo es una patología, no lo es. Es fisiología del capitalismo. Es decir, no están locos, no es una patología. Y eso me parece importante decirlo porque a veces desde el progresismo tendemos a calificar a los movimientos de extrema derecha de una posición moral. Y creo que es un error, lo digo en serio. Hay muchísimo pensamiento político detrás, muchísimo y muy bien elaborado, y sus mensajes están muy bien pensados. Aunque a nosotros nos parezcan ofensivos, operan, funcionan y su éxito electoral demuestra que tengo razón en lo que estoy diciendo. A nosotros nos pueden escandalizar, pero operan también en la realidad. Bien, dicho esto, creo que estamos viviendo algo muy correcto en el título de la charla de hoy, es que hay un cambio, un giro, una vuelta de tuerca en la forma, el objetivo de las extremas derechas en los últimos años, por decirlo muy brevemente y muy rápidamente. Cuando reverdece la extrema derecha en el mundo a partir de 2015, 2017 es el año de inicio con la primera victoria de Donald Trump, ¿no? Con la victoria de Víctor Orbán en Hungría. Analizábamos, y yo creo que correctamente, que el aumento de la extrema derecha y sus discursos era una reacción. Y lo llamamos así, ¿no? Es una reacción a cómo los grupos subalternos estábamos empezando a cambiar el mundo, sobre todo el feminismo, ¿no? Pero no solo, también la teoría decolonial, el ascenso de China, cambia una forma de entender, sobre todo en Occidente, la idea de haber sido, pues eso, no solo el imperio, sino la civilización y la medida del mundo en el hombre blanco burgués, dueño de la tecnología y de la civilización. Ese desplazamiento por parte de los grupos subalternos, y uso aquí la palabra grupos subalternos en el sentido gramsciano, ¿no? En todos aquellos que estamos fuera del proyecto de la clase dominante, o sea, todos, casi, menos una pequeña frase, ¿no? El empuje de esos movimientos, sobre todo el movimiento feminista y el movimiento antirracista en el centro del capitalismo, que es en Estados Unidos, genera una reacción. Bien. Y yo creo que era correcto el análisis que hacíamos. El problema, y lo creo de verdad, es que estamos ante un giro de las extremas derechas que van más allá de la reacción. Y creo que puedo explicarlo a través de la siguiente tesis, que es la que les quiero contar. Creo no equivocarme si puedo afirmar que lo que buscan hoy los movimientos de extrema derechas no es tanto la imposición de un gobierno autoritario como la aceptación. Que se largue Trump. Así es como transcurre una jornada de lunes ante la Casa Blanca. Cualquier ciudadano se puede sumar a lo que se ha convertido en un movimiento social de rechazo a las políticas del Ejecutivo de Donald Trump. Creo que hay un lavado de cerebro ocurriendo en estos momentos. La gente normal está perdiendo la compasión, la sensibilidad, el pensamiento crítico. ¿Y qué nos queda? Una mente sin capacidad para ver que nuestro país se encamina hacia un estado totalitario. ICE, los archivos de Epstein, la salud, la economía. Me quedo sin ganas y aire. Son tantos los asuntos que preocupan porque veo con mis propios ojos el mal manejo de este gobierno. Hasta hemos perdido aliados. Ya no somos un ejemplo, es decir, lo somos, pero a la inversa, perpetrando cosas malas y el resto del mundo sufre a partir de aquello. El hartazgo de los estadounidenses tiene mucho que ver con el presidente y su gabinete. Mientras las acusaciones se van sumando una a una, la popularidad del mandatario va en caída. Creo que está comenzando. Veo que la gente se ha empezado a movilizar para sacar a Trump de la Casa Blanca. Y es que si no lo hacemos, este amenaza incluso con un tercer término. Necesitamos salir a las calles a expresar nuestra preocupación por el futuro de nuestra democracia. Peligro, peligro. Hay un fascista en la Casa Blanca. Esta es solo una de las consignas que los activistas cantan, y es que escenas como las que tengo a mis espaldas se han convertido en algo cotidiano frente a las oficinas del presidente. Mientras tanto, este se ha ocupado de tratar de imponer una neodoctrina Monroe 2.0. Así, invocando supuestos derechos imperiales y modelos de coloniaje, Washington pretende involucrar al país en una nueva aventura bélica, esta vez en el así llamado patio trasero de Estados Unidos. Básicamente tirando bombas sin cualquier proceso legal, ¿no? En contra de barcos, solamente con él diciendo que esos barcos tienen drogas, ¿no? Y a bases de puras mentiras. Son lunáticos que tienen sus dedos en las armas nucleares con el país más poderoso en el mundo, ¿no? Y todo esto pone un gran peligro no solamente al pueblo estadounidense, sino al pueblo alrededor del mundo. Marcelo Ali Sánchez.
fíjate, importante todo esto porque vemos cómo estudiosos de esta América meridional ya nos hablaba de lo que es la política, el engaño. Eso va concatenado un poco porque 2015, por ejemplo, hay que hacer referencia con el tema de Venezuela, nos aplican unas medidas ilegales como las medidas coercitivas unilaterales, es decir, el geoderecho activo como arma de guerra. En el 2016 la OTAN empieza a trabajar lo que es la guerra cognitiva, porque estamos trabajando todos estos temas. Quiero agradecer mi equipo de referente informativo, saca la OTAN como doctrina también la guerra cognitiva. Vemos cómo los gobiernos del Estado profundo norteamericano hablan un poco y aplican lo que es la propaganda, lo que es esa visión de meterse y querer implosionar dentro de ellos, como está ocurriendo ahorita, que ellos lo callan, los sistemas democráticos. Es decir, todo esto va en un andamiaje de que las grandes corporaciones están invirtiendo, Víctor. Por eso es que a mí no me gusta, ¿vale? Tenemos que ir para allá, tenemos que meter estos estudiosos en trabajar todos estos temas. ¿Qué te parece a ti? Esto es casual. Claro, esto es casual lo que ocurre hoy en el mundo. Fíjate. Mire, esto está bien financiado para lograr lo que hoy está ocurriendo. Esto corresponde a un proyecto de alcance mundial. De la globalidad. Un proyecto global, pero este proyecto global se montó sobre el proyecto globalizador original. El proyecto globalizador original era todo el mundo iba a estar bajo la égida de Estados Unidos y Europa, iba a ser todo de esa manera así, pero iba a haber como un disfraz de democracia, iba a haber como que todo está dentro de un sistema económico normal. Pero este señor que se monta... Fíjate lo que ocurre ahorita en Estados Unidos, eso es que está en caliente. Este señor que se monta, Trump, viene del sector especulador, no viene del sector globalizador de las Big Tech, de las grandes compañías, no sé qué. Y entonces esto lo que hace es, justamente encuentra que su instrumento para apoderarse de montar sobre esto es desarrollar la plataforma fascista. Ya él era un fascista, pero ahora ve que puede desarrollarlo dentro de este cuerpo del Estado de Estados Unidos, porque es en Estados Unidos, con ciertos tentáculos en Europa del fascismo que también está surgiendo en Europa por razones distintas. No son por las mismas razones, pero se están aliando y entonces se está creando esta especie de empuje tanto al interno de Estados Unidos como a lo externo, en lo cercano, en nuestra América del Sur y a nivel mundial. Son tres pisos que tiene esta alternativa. Es decir, a Venezuela se le cayó la careta que no le dio, en estos 10 años, no le dio resultado. Tanto los traidores a la patria, la traidora a la patria que está ahí, por eso que hay que tener cuidado de estar referenciando a esta señora que está alejada de la Constitución. Haya los que se pongan a la bala, porque está metido la CIA. Eso es lo primero. Y al caerse ese aparataje de guerra no convencional, viene ahora la operación en el Mar Caribe. Igualmente con Colombia, se le cayó porque Petro asumió su conducción constitucional y ahorita vienen las operaciones de la lucha armada. Mira, ¿será esto? Nosotros como latinoamericanos y como suramericanos debemos rechazar ese concepto de patio trasero. Nosotros no somos el patio trasero de nadie. ¿Okay? O sea, punto. O sea, nosotros somos un país, además somos dueños del medio Caribe, del Caribe sureño, meridional del Caribe ahí. Y eso justamente le impide a Estados Unidos apoderarse de lo que él considera su lago interior. Pero entonces cualquier excusa vale. Y esta acumulación de poder, porque es un poder de fuego que se está acumulando enfrente de las costas venezolanas, obedece obviamente a un ejercicio de intimidación, de un escalamiento cada vez mayor. ¿Por qué? ¿Por qué está escalando cada vez más? Porque nosotros estamos respondiendo de una manera y no de la que ellos quieren. Ellos quisieran que Venezuela respondiera de otra manera. Nicolás Maduro hoy, el gobierno bolivariano, la diplomacia bolivariana de paz, la diplomacia de Petro, ha despertado este subglobal para decirle no a lo que es la violencia que él quiere buscar. Y en el sentido que incluso los mismos países que no son aliados nuestros, Chile o Paraguay o Argentina, deberían verse en ese espejo. Ya Argentina está perdida. ¿Okay? Trump se compró a Argentina por $20.000 millones.
sea, se compró al presidente, se compró unos diputados, y Argentina en estos momentos es un desastre, pero es parte de esa dominación del ¿cómo se llama?, del Estrecho de Magallanes, para que justamente restringir el comercio por allí también. Pero lo que quiere es justamente dominar todos los mares, de considerar toda América como su provincia. ¿Ve? Y eso es típico de no solamente un imperio, sino en este caso de una horda que quiere apoderarse de los recursos humanos, pero no quiere hacer nada por la población. O sea, lo que pretenden en estos momentos es despojarnos de nuestros recursos y dejarnos a la intemperie, con todo lo que está. Con algunos gobiernos cómplices de Sudamérica y de Latinoamérica. El caso de Trinidad ahorita. Por ejemplo. Okay. A mí me parece absolutamente absurdo que esta primera ministra de Trinidad decida embarcar a su país en un retorno sin fin. ¿Cuál es su ventaja? O sea, la única manera que Trinidad salga ganando aquí es si se apodera de terreno venezolano. ¿Me entiendes? Eso es absolutamente absurdo. Y es absurdo. Porque lo único que ellos tenían con Venezuela era el campo Dragón. ¿Okay? Y ahora Venezuela lo va a explotar solo. ¿Okay? Ya no va a considerar tiempo. Entonces ya eso es un daño económico. O sea, no entiendo cuál fue esa encerrona. Pero también las demás islas del Caribe, o sea, el Caribe meridional. O sea, porque una vez que vienen por Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene con qué responder. Ahora fíjate, Venezuela tiene con qué responder, Víctor, pero yo veo que Glaxo, toda esta visión como que no les conviene a las grandes corporaciones y esconden todo esto. Por eso es que era importante que el Instituto para el Estudio de América Latina de nuestra Universidad Simón Bolívar y referente informativo, uno como parte del instituto, estuviéramos dándole una visión de lo que ocurre. Esto pasó en Colombia ahorita, este evento. Sí, Glaxo tiene una red. Sí, yo estuve ahí en junio. Glaxo tiene una red mediática muy amplia, tiene muchos centros y justamente sirve para contrarrestar este mensaje único que se envía desde los medios, los medios masivos occidentales, que justamente son parte también. O sea, la gente cree que los medios son independientes de estos poderes que quieren apoderarse. No, estas grandes empresas que están por detrás, que son fondos buitres, poco a poco van comprando capital accionario en las industrias mediáticas, en las industrias de transporte, en las industrias inmobiliarias, ¿okay? Porque la idea es justamente crear un cerco, la corporatocracia, un oligopolio, por decirlo así, a distintos niveles, para poder presionar a la sociedad, que tú escuches un solo mensaje, que tú tengas una sola vía de hacer las cosas, que tú tengas una desesperanza así de que las cosas no pueden ser de otra manera. Y entonces estos dos centros Glaxo que hay en cada uno de los países sudamericanos, que son más de 500, ¿bien? Justamente sirven para contrarrestar ese mensaje, para educar a la población, para crear esta masa que se resiste a ese mensaje y que crea un mensaje nuevo diciendo, mira, nosotros queremos otra cosa, no vamos a ser vasallos de nadie, porque eso es lo que nos pretenden convertir. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. De verdad que le agradezco al instituto y a nuestro equipo, profesores Omar Ruiz, que está activo, igualmente a Wilder Vargas, que estamos en esta fórmula perfecta de ir irrumpiendo con una comunicación diferente, porque es referente informativo y quiero que no convencerte los que puedan estar en el otro lado. Vamos a estudiar, ese es el reto que hacemos desde aquí en 10 años. Vamos a estudiar y vamos a enfocarnos. Lo que hoy invierten, tanto en medidas coercitivas unilaterales, en bloqueo, ¿cuánto cuesta ahorita ese sistema de armas que está navegando en América, en todo este mar Caribe? ¿Cuánto ellos están invirtiendo en esto? Eso es de gratis, ¿no? Por eso es que hoy dentro de esa visión hay que felicitar a nuestro gobierno en la Unión Popular Militar y Policial, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestras policías, a nuestro pueblo organizado con una ley diferente, una ley que se adapta epistémicamente a nuestra fórmula perfecta, que es la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Por eso es que hoy estamos construyendo una comunicación contigo. No te separes, vamos a irnos a una pausa. Volvemos y continuamos con Glaxo en el próximo segmento. Me están indicando, vamos a una pausa.
Mira, seguimos con Glaxo. Por ahí tuve que desconectarme un poco el teléfono porque estábamos conversando. Estamos activos en el canal multiplataforma. Quiero agradecerle a lo que es hoy un nuevo modelo civilizatorio que se está construyendo en este subglobal. Y yo quería, en este segmento, con Víctor Teotisco, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, tenemos ahí una cápsula que es clara y precisa de lo que es ese neofascismo, eso que ocurrió el 28 de julio, que no es casual, cuando trajeron esos comanditos, ellos preparan tanto cognitivamente como también esa operación de tener comandos y pagar y meterse a querer alborotar las cosas, y uno ve cómo todo hay un contenido que la CIA está involucrada en este subglobal y en la globalidad para implosionar los estados-nación. Pero esto va más allá. Estas son la fórmula epistémica y te felicito de verdad, Víctor, de meter todos estos tratadistas. Mira, aquí a nivel internacional no podemos, de verdad, yo soy muy celoso con esto, de verdad. Yo cada vez que veo la televisión o las carreras me cuido mucho. Y vemos hoy como estudiosos del mundo, de este subglobal, en el caso de Atilio Borón y todos los que hemos presentado, estudian claramente al enemigo. Y ahí es donde viene todo esto. Sí, ahí es donde viene una de las grandes tendencias hoy de querer implosionar. Lo importante aquí es que, mira, a veces en el discurso, incluso en el discurso latinoamericano y venezolano, hay pobreza de contenido. Claro. Y hay falta de profundidad. Y este es justamente el espacio que Claxo llena, porque Claxo es amplio, es investigación académica, pero además es hecho con profundidad y desmigajando los puntos centrales de manera que todos entendamos qué es lo que está sucediendo, porque esto no son conversaciones académicas con un lenguaje especial, son conversaciones para que tú lo llamas el pueblo llano, pero yo simplemente le hago personas, ¿okay? Que simplemente tienen cualquier, digamos, su deseo de enterarse y de comprender qué es lo que está pasando, en el instruirse y comprender a profundidad y manejar los conceptos de saber exactamente qué es lo que nos está sucediendo. Vamos a ver esa cápsula, Víctor, vamos a verla. Ya tenemos, Suárez. Vamos a verla. Ese sistema de confederación norteamericano. Ahora Trump ganó con el voto popular y ganó por lejos en el voto confederal. Y por otra parte, negó durante toda la campaña su adscripción a el llamado proyecto de la Fundación Heritage, que era el Movimiento 2025. Sin embargo, cuando uno confronta el llamado Manifiesto 2025 con lo que Trump está haciendo diariamente, ¿qué es lo que ve? Ve una concatenación explícita. Estoy totalmente de acuerdo que es un grave error ver en clave nacional este tipo de fenómenos. Este tipo de fenómenos perfilan un clima de época y cada vez más son internacionales. Diría algo más, son internacionalistas. Las internacionales reaccionarias están no solamente germinando, sino que están profundizándose. Y están profundizándose a nivel no solamente organizacional, sino también a nivel financiero. La identificación, yo coincido, la podemos referir en varias cosas, pero es un proyecto bien simple. Es un proyecto bien simple. Es esa lógica metapolítica que rodea a la política y que le da sustento. Es una ubicación ideológica. No es aideológica o antiideológica. Es también un posicionamiento geopolítico en un mundo completamente distinto, en donde Occidente está perdiendo y estamos viviendo un mundo que está transitando hacia una nueva geopolítica. Es una referencia populista en el sentido
concreto de la palabra populista, populismo, no como el contenido de una política pública, sino como el establecimiento de dos configuraciones contrapuestas y irreductibles que no pueden negociar. Es la doctrina Breitbart. ¿De dónde salió Steve Bannon? De la agencia Breitbart. ¿Cuál es la doctrina Breitbart? Hay que dividir a las sociedades en dos espacios absolutamente irreconciliables que no puedan negociar y que cuando explote esa sociedad, juntar los restos y generar un proyecto absolutamente perfilado. Pero lo están haciendo con el voto popular, conquistando el voto popular. Obviamente, aquí hay fenómenos que están afirmando y proyectando esto. Hay nuevas lógicas de comunicación e información política, las TICs. Y en esto, si nosotros comparamos la forma en que las ultraderechas se han asociado y han utilizado estos instrumentos absolutamente revolucionarios frente a las izquierdas, hay una hegemonía y hay una distancia extraordinaria. Entre otras cosas, porque legitiman la vieja política de la mentira. ¿Recuerdan la doctrina Goebbels? Repetir una mentira 1000 veces la convierte en una verdad. Hoy podemos repetir N millones de veces una mentira. Y obviamente aquí hay financiamiento. Solemos olvidarnos que en este fenómeno del ascenso de las ultraderechas hay una lógica material, hay una lógica económica, hay grandes centros financieros que se están enriqueciendo. Solemos quedar perplejos con algunas medidas, por ejemplo de Trump, que provocan, bueno, altibajos en las bolsas, que provocan reacciones en los empresarios, que provocan incluso contrariedades en los poderosos. Hay enriquecidos, hay una lógica absolutamente material que afirma estas voluntades. Por supuesto, aquí hay una perspectiva muy clara de destruir las bases democráticas. ¿Y desde dónde? Desde adentro, utilizando instrumentos democráticos. Cuando una figura que podría ser tan irrelevante como Víctor Orbán, presidente de Hungría, se convierte en un referente muy importante para Trump, al punto de que hoy se habla de orbanismo en los Estados Unidos, estamos refiriendo justamente a una lógica que está floreciendo en esa perspectiva. Orbán fue de los primeros en hablar de democracia iliberal. Estos movimientos son extraordinariamente mutables, son extraordinariamente permeables. Pueden decir hoy una cosa y mañana otra radicalmente distinta. Suelen requerir liderazgos encarnados. Y ahí eso los hace potencialmente muy favorables para ganar elecciones. Están ganando elecciones. No forman partidos, forman organizaciones que son muy lábiles, son muy mutantes. Son muy buenos en ganar elecciones, son muy buenos en superar incluso la lógica de los medios tradicionales a través de la búsqueda de esa comunicación nueva de las tecnologías de información y comunicación. Y cada vez más están internacionalizando su lucha. Cuando un investigador latinoamericano como Pablo... Fíjate, es importante todo esto, Víctor, porque cuando uno ve cómo a nivel investigativo se profundiza todo el tema de la comunicación. Nosotros en el segmento anterior pusimos como ejemplo el tema de la guerra cognitiva que viene de la OTAN, nada más y nada menos invertir. Vemos hoy también cómo lo es las grandes fórmulas para ganar elecciones con la política del engaño,
pero también en donde ellos tienen sus intereses, en el caso de Venezuela y otros países más, vemos como ellos con medidas coercitivas, el geoderecho, utilizan el derecho como arma de guerra y no les resulta. Vemos como hoy también quieren utilizar presiones que a nosotros, a la República Bolivariana de Venezuela, por medio de la diplomacia de paz, no nos da una visión de saber claramente dentro de este contexto mundial los daños que ellos pueden causar ellos mismos a lo interno, porque no lo sabemos, pero sí lo estamos viendo. A lo interno lo vimos en el segmento pasado, cómo se está manejando esa complejidad interna que tiene Estados Unidos. Pero son esas operaciones que tienen grandes consecuencias a lo interno, pero también nosotros a lo que es esa reflexión estratégica de cómo estamos hoy en unión nacional enfrentando eso, Víctor. Porque tenemos que hacer georreferencialmente la situación Venezuela, georreferencialmente la situación del sur global, y vemos cómo estas grandes corporaciones han querido hacerle daño, y le han hecho daño. El caso de Argentina, pues. Argentina está hipotecada totalmente, y otros países más de este sur que hoy deben los pueblos despertar. Vamos a ver qué va a pasar en Chile. Vamos a ver qué va a pasar en Chile ahorita en estas elecciones y otras situaciones más. Yo no tengo duda que va a pasar en Chile, o sea, simplemente la derecha va a ganar. La ultraderecha, porque el candidato Kast es pinochetista de uña en el rabo, como así. Bueno, ya vimos lo que pasó en Bolivia y en Ecuador. Y está viendo, hay como eso, porque hay en la ultraderecha, que es la que domina, no hablemos de la derecha internacional, hablemos de la ultraderecha, que en este momento ha dejado de disfrazarse y decide entonces ir ahora por el poder por completo. Y donde va a ir por el poder en Chile, ya fue el poder en Bolivia, ¿okay? Está presente en el Perú, está gobernando en Ecuador con el narcotraficante que tienen de presidente, pero ahí no se va a meter en absoluto, no va a haber ninguna operación para desmontarlo porque justamente él es parte del negocio. Y vemos que cuando no puedes hacerlo, entonces tú vas y destruyes un país como Argentina hipotecando. Y ¿cómo lo hipotecas? Porque pides préstamo del FMI, exportas toda la riqueza del país, quedas endeudado, vuelves a pedir otro préstamo y al final tienes a toda tu población y a todo tu aparato productivo endeudado por 100 años y no vas a poder hacer nada. Que por cierto, ese es el plan que esta señora expuso hace 2 semanas, ¿no? Entonces dijo que iba a hablar con el FMI para que nos hiciera préstamo para pagar la deuda. Venezuela no tiene deuda, ¿okay? O sea, la deuda que va a pagar es la deuda que tiene creada, que va a crear. Fíjate, es importante eso, porque con ella hay que tener mucho cuidado, porque ese premio que le dieron, por eso hay que tener cuidado de no caer en trampa con la sayona, claramente y precisa. Como dice por ahí Hugo Nicolás, ese pequeñito que tiene ahí nuestro capitán de Oda José, la que asusta a los niños en la noche. Bueno, esa señora lo que tiene es un plan de hipotecar y llevarse por el medio a todo el mundo, es decir, tumbar esto es lo que buscan, tumbar la Constitución. Le está dando demasiada importancia y demasiada preponderancia. Ese no es el plan de ella. Ella es simplemente el figurón, el mascarón de proa. Los que le dieron el premio. Hay al que le cayó. La derecha del premio, lo que dan el premio son la derecha europea noruega, en realidad, que, digamos, fueron nombrados por el partido anterior que estaba gobernando Noruega. El gobierno noruego ahorita está en manos del Partido Socialista, pero no pueden hacer nada porque el Comité de Nobel fue creado por el Parlamento anterior de derecha. Pero hay una derecha europea que está en este momento totalmente supina, ¿okay? Subordinada a lo que diga Estados Unidos. ¿Okay? O sea, Estados Unidos no es que quería conquistar África, quería conquistar Sudamérica, quería conquistar Asia. No, resulta que Estados Unidos lo que hizo fue colonizar Europa. Y ahora Europa es una colonia y no saben cómo reaccionar. O sea, para ellos que eran los colonizadores, encontrarse ahora estar en el otro extremo, ser la periferia del imperio y ser la periferia que le está alimentando de recursos a Estados Unidos, pues Estados Unidos les monopolizó la venta del gas, les monopolizó la venta de petróleo, ¿okay? Ahora está tratando de monopolizar la política exterior y haciendo prácticamente sometiéndolo. Y esos son justamente lo que están ahora manipulando a esta señora y a un grupo de políticos que la acompaña,
que solamente tienen seguimiento en el ascensor de su edificio. ¿Ves? Así. Ahí cuando vemos nosotros eso, entonces el punto es ¿cómo resolvemos? Resolvemos nosotros con unidad nacional, con unidad latinoamericana, ¿okay? Articulando en una estrategia múltiple, ¿okay? En todos estos sectores. ¿Okay? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con Estados Unidos nosotros? ¿Cómo hacemos? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿okay? Defender Venezuela, ¿okay? Estar firme y no tanto como no caer en provocaciones, sino responder adecuadamente a las provocaciones, que esa es la política de paz del presidente Maduro, ¿okay? Una política de paz con fuerza. ¿Okay? Fíjate, ahí hay también una estrategia que es la geopolítica bolivariana de paz. Es decir, esa geopolítica bolivariana de paz está inmersa dentro de la gran política que lleva y está sumergida claramente en lo que es la CELAC, en lo que es igualmente la visión estratégica del ALBA, es decir, todo concreto hacia lo que es una hoja de ruta para que dentro de este subglobal los pueblos estén activos internos ahí. No es poca cosa lo que también ocurrió ahorita la CELAC con la Unión Europea en Colombia, que hubo esta última reunión mundial. ¿Qué podemos también decir antes de irnos a la pausa? Mira, ya que mencionas la CELAC, bueno, es que la CELAC es parte de todo este entramado, la CELAC y el ALBA, porque todos ellos tienen centros Claxo, o sea, y vuelvo, o sea, nosotros estamos articulando justamente toda esta respuesta mediática, toda esta respuesta académica, toda esta respuesta de nuevas puntos de aglutinamiento del conocimiento y de la difusión, justamente en las redes Claxo. ¿Ven? ¿Cómo tenemos que trabajar allí en lo vamos a ver esta semana, esta semana que viene, a partir del lunes, que digamos, fueron tantas ponencias que la conferencia va a durar 5 días y no 3. O sea, okay. Eso es una información que nos están llegando ahora, porque hay la inauguración el lunes, más todas las conferencias magistrales, más todas las cosas. O sea, esto va a ser un evento bastante importante dentro de la historia de las ciencias sociales en el país, fíjate, dada la situación que estamos ahora. Claro, en este momento. Eso, fíjate lo que tú me estás hablando. Ante toda esta operación militar, que quieren aplicar esto de presión en el Mar Caribe y también en el Pacífico, siento que la CELAC el Claxo está dando, en la CELAC va a dar aquí un paso importante para abrir alamedas estratégicas de estudio y de referencia. Vamos a irnos a una pausa. Okay. Volvemos, ¿vale? Importante hoy, Víctor, que estamos hoy enfocados a lo que se estudia en este subglobal, porque es importante seguir en este desarrollo comunicacional diferente, en referente, ya que ante toda esta gran inversión que tienen la corporatocracia, que son esos países que están con las corporaciones, en el caso de Estados Unidos, que es público y notorio, que tienen una gran inversión en apoderarse de lo que no es de ellos para mantener un modelo civilizatorio colonial, y no podemos despegarnos de Claxo cuando hablamos nada más y nada menos, Víctor, de lo que es la ecología en las políticas del sur. La ecología como una episteme y esa fórmula que nuestro comandante Chávez llegó a cambiar. Igualmente Nicolás Maduro Moros con el tema del ecosocialismo. Ese cambio climático no es casual. Ese cambio climático es sobrevenido por el alto consumo y la poca visión. Volvemos a lo que yo dije el segmento pasado. Nosotros no conocemos lo que ocurre en este momento en ese estado profundo, pero se están viendo las causas, se están viendo los grandes daños. Bien. Y no podíamos dejarnos arrastrar así como así, si no vemos la episteme investigativa de Claxo con el tema de la ecología. Fíjate, por ejemplo, ahorita terminó la COP30, ahorita en Brasil. Okay. Y sin embargo, hay todas las señales que la COP30 es también
parte de este entramado de la hegemonía global. Porque la COP30, lo que quedó establecido hace la semana pasada, es que son los países del norte que le están exigiendo compromisos a los países del sur global. Es decir, ellos son los que contaminaron, ellos son los que hicieron el negocio, y ahora le están exigiendo a los países del sur, bueno, no consumas petróleo, pásate a combustible, en vez de combustible, energía de combustibles fósiles, pásate a energía hecha por paneles solares, por unas tecnologías muy caras que esos países no dominan y que tienen que importar de los países desarrollados. Entonces ahí también hay que ver esa agenda con mucho cuidado, porque no necesariamente es todo beneficioso para nosotros, porque sí es cierto, nosotros queremos la ecología y queremos defender el planeta, pero hay otras maneras de hacerlo. O sea, por ejemplo, Venezuela tiene una opción, la opción de Venezuela es secuestro de carbono. Es decir, porque Venezuela es un productor de combustibles fósiles. Claro. No nos pueden imponer a nosotros, no produzcas petróleo que nos quisieran hacer, o no produzcas gas, o mejor dicho, déjaselo a las otras empresas, hipoteca tu futuro, entrégale tu petróleo y tu gas a empresas transnacionales, y de esa manera no es Venezuela la que está explotando, son los países del norte. Vamos a ver este analista, este estudioso de Glaxo, vamos a ver esos videos. Y que lo que desde el sur se ha dicho es todo lo contrario, es decir, hay una deuda ecológica, social, histórica del norte con el sur, de cuando llegaron por acá los españoles. Yo soy catalán, pero soy parte de la culpabilidad esta europea de lo que ocurrió acá, que llegó desde la gran despoblación de personas hasta también la extirpación de idolatrías, por ejemplo, que es una curiosa expresión, pero que se llevó a la práctica, ¿no es verdad? Y todos los desastres que ha habido. Y esto repercute en una deuda ecológica de la cual el cambio climático es, como si dijéramos, la más reciente expresión. Porque el cambio climático viene de un exceso de producción de dióxido de carbono en los países ricos, no en los países empobrecidos. Entonces, las reacciones desde el sur han sido de diverso tipo y algunas han sido elaboraciones de la ecología política, como por ejemplo esta, la deuda ecológica del norte con el sur, que empezó hacia el 1990, sobre todo desde acá, Colombia, que había un tal Borrero que escribió libros sobre esto, y desde Ecuador con Acción Ecológica, desde el 92 en Río también ya se manifestó este reclamo, que va unido también al reclamo por el comercio ecológicamente desigual, que para no usar palabras muy técnicas es lo que Galeano llamó ¿cómo le llamó? ¿Cómo es el libro de Galeano? Las venas abiertas de América Latina. Y no es una expresión así demagógica, sino que está bien documentado, y cada vez más bien documentado, que el sur, Colombia, por ejemplo, exporta más o menos 60 o 70 millones de toneladas de carbón cada año. El petróleo, aunque se dijo que iba a bajar, yo creo que está subiendo todavía la exportación. Pero esto no es solo Colombia, no es para hacer quedar mal el actual gobierno de Colombia, que dentro de todo es de lo menos malo que hay, sino porque es la realidad, ¿no? El sur exporta mucho más y el norte es al revés, importa mucho más en toneladas que lo que exporta, y esto causa una deuda ecológica. Entonces, esto se ha reclamado desde el sur. Me han dicho que a ver qué aportación yo podía hacer a la acción. ¿Has dicho de los gobiernos? No sé si has dicho. Ah, bueno, porque los gobiernos, paso de los gobiernos y me voy a los movimientos. Yo creo que los movimientos debían focalizarse tal vez más en lo que hacen las empresas internacionales, que son las que realmente tienen la responsabilidad, ya sean las de minería, por ejemplo, ¿no? Anglo American o cualquiera, Glencore, por ejemplo, que está acá en el Cerrejón. Todas estas empresas internacionales que antes eran canadienses o eran de Estados Unidos o eran europeas, y ahora cada vez más son chinas. Esto es lo que habría que hacer, yo creo, focalizar empresa por empresa, estudiar lo que hacen, hacerles boicot, mostrarlas a la opinión pública
porque son las que... También hay, claro, el cambio climático no es de una empresa particular, ¿no? Es del excesivo consumo de combustibles fósiles, pero fíjense que aunque bajara a la mitad la extracción de combustibles fósiles, de 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, bajara a 20.000 y estuviéramos en lo que se llama net zero, ¿no? Cero neto, porque se supone que el resto será absorbido por océanos y nueva vegetación, apenas que hay incendios, pues entonces la frontera de la extracción continuaría existiendo, porque para el resto de los petróleo, gas, carbón, para los metales, para la biomasa, la soja de Argentina, de Brasil, la deforestación. Estados Unidos, el problema es que ya no tiene muchas empresas como para absorber esa tarea. Es decir, claramente Estados Unidos está con un problema muy serio porque desde el 1980 hasta hoy se calcula que son 90.000 las empresas industriales que han desaparecido. Una parte se ha trasladado a países asiáticos de bajos salarios, pero otra parte directamente se disolvió y no tiene condiciones hoy de relanzar un proyecto industrial. Entonces, Estados Unidos está preocupado por eso, está preocupado por la competencia con China y por el acceso a los recursos naturales, entre ellos, primero que nada, el petróleo y luego tierras raras, ¿no es cierto? Porque las tierras raras son fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la informática, los nuevos software, todo lo que se está haciendo hoy en ese universo. Maestro, esta crisis industrial de Estados Unidos también ha significado un costo social muy alto, socioeconómico, con muchos sectores empobrecidos, sin perspectiva de futuro, y en buena medida esos sectores son los usuarios del fentanilo y de calmantes opiáceos sintéticos. Es un desastre lo que está pasando allí, ¿no? Bueno, a ver, hagamos una comparación. Estados Unidos tiene un núcleo de 15% de la población pobre en condiciones muy, muy malas, como usted dice, gente que está durmiendo en las calles en algunas regiones de Estados Unidos, sobre todo en California, en el oeste, ¿verdad? Sin ayuda alguna. Hay otro sector que recibe estampillas de alimentos, le dan, y ahí tenemos más o menos unas 40 millones de personas que necesitan las estampillas de alimentos, que no tienen trabajo, ni tienen calificación, ni tienen nivel educativo. Compare eso con los 800 millones de pobres que China, el gobierno chino, sacó de la pobreza. O sea, acá tenemos un problema muy claro, y es que las políticas basadas en el libre mercado que Estados Unidos propicia, que propagandiza para todo el mundo, son políticas que no alcanzan a resolver el rezago social que hay en Estados Unidos, y eso genera entonces drogadicción, suicidios. Oiga, cada día en Estados Unidos se suicidan aproximadamente 17 o 18 personas, lo cual es un número altísimo por comparación con otros en otros países del mundo, también de alto nivel de desarrollo económico. O sea que hay una insatisfacción muy grande. Tienes una epidemia de suicidios, más esa gente loca que entra de repente a una iglesia y empieza a ametrallar a medio mundo. Habla de una sociedad profundamente insatisfecha. Y entonces en ese contexto uno siente que Latinoamérica viene siendo como una especie de ensayo para el restablecimiento de su poder militar, económico, etcétera, pero en realidad uno no ve para dónde va esa pretensión, ¿no? Mira, yo creo que ellos tienen, lo que pasa es que si ellos quisieran hacer un acuerdo amigable, en el sentido de decirle, bueno, que están de acuerdo con una propuesta en donde ganan ambas partes del enfrentamiento, América Latina, los países latinoamericanos y Estados Unidos, la cosa sería más fácil. Pero Estados Unidos lo que quiere es apoderarse de nuestros recursos. Mira lo que dijo la generala Laura Richardson en varios viajes, pasó acá por Colombia y por muchos países, y ella dice, bueno, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos litio, tenemos tierras raras. O sea, ella habla ya como si todo eso fuera propiedad
de Estados Unidos. Y a eso van. Mira, la clave para entender el pleito entre Estados Unidos y Venezuela claramente es el tema del petróleo. Si Venezuela no tuviera petróleo, ¿verdad?, nunca le habrían dado la menor atención a la revolución bolivariana. Lo que pasa es que Venezuela está sentada sobre la mayor reserva petrolera del mundo y además un dato adicional pero que es decisivo, esa reserva petrolera se encuentra a 4 días de navegación de Houston, o sea, sale del Golfo, digamos ahí de Maracaibo y del lago de Maracaibo y va derechito, o si sale de Falcón va derechito a Houston en 4 días. En cambio, el petróleo que viene de Oriente Medio es un petróleo que demora 35 días de navegación en condiciones muy inciertas que tienen que ver con los piratas somalíes, los problemas, las broncas que hay en toda esa región. Entonces, para ellos, petróleo abundante, barato y seguro a 4 días es irresistible y son capaces de cualquier crimen con tal de apoderarse de eso. Metamos otro elemento ahí, maestro, el tema de cómo Latinoamérica de alguna manera ha desarrollado un cambio en sus relaciones comerciales, ya no es, digamos, el patio trasero como antes. Bueno, fíjate, hemos tocado hoy en este programa, en este último segmento, tenemos unos minutos para que nuestro invitado cierre, porque nada más y nada menos cuando uno ve dentro de toda esta visión planetaria lo que es el tema de los gobiernos autoritarios, de las políticas de engaño, cómo llegan, de cómo quieren incidir injerencistamente estas transnacionales con industrias culturales, con guerra cognitiva, con operaciones de manipular las mentes de los pueblos para ellos apoderarse de los gobiernos y después convertir lo que prácticamente hemos visto hoy, y cómo se están desarrollando acciones dentro de Estados Unidos, porque hay ese pueblo está despertando, pero también vernos hoy. Todas estas son interrogantes que yo quisiera que nuestro invitado, Víctor Totisco, nos dé su visión de todo esto que hemos hablado hoy en este cierre perfecto, con algo que es importante, Víctor, que es que nos dé los balances. Sí. Fíjate, si algo nos queda claro es que hay una fuerte ofensiva por la hegemonía mundial de una ultraderecha que se resiste a dejar de ser relevante, o dominante incluso, porque eso fue lo que... Y entonces está tratando por todos los medios de volver a hacerlo así, sacando del medio a todos los que pueda y encima quedándose con sus recursos. Ese es nuestro problema. Y entonces justamente el tema de la conferencia Claxo es justamente ese, ¿no? Es un problema de cómo primero comprender cuál es el problema, o sea, y segundo, cómo desarrollar resistencia a esa agenda, y después cómo desarrollar un contraataque a esa agenda. O sea, un contraataque mediático, un contraataque a varios niveles, espero que no es militar, pero sí en la parte de la difusión y de la concientización de todo el pueblo latinoamericano y europeo. Hay grandes cantidades de millones invertidos en eso que ocurrió con Argentina. Fíjate, no es casual Ecuador, Bolivia, o sea, lo que puede pasar en Chile. O sea, toda una gran operación de inversión millonaria. Bueno, de comprar, además de comprar corazones y mentes. Pero fíjate, por ejemplo, Bolivia, ahí está el litio. A Ecuador, otros recursos naturales que hay ahí. Es decir, toda una operación que se quiere meter con Venezuela y Colombia, por algo. Ahí está la Amazonia también, el agua, que es otro recurso dentro de lo que estamos conversando hoy, que es sin duda todo el tema del ecosocialismo. Entonces, la primera operación es mediática, convencerte a ti que esos recursos están mejor en otras manos, no en las tuyas, están mejor en las manos nuestras que hemos administrado recursos durante 200 años del imperialismo. Ahí teníamos a la Sayona metido aquí. Ahí, pues. No sé qué, entonces decirnos sí, no, tranquilo. Pero cuando ya no nos pueden convencer de eso, porque cuando entendemos que simplemente ser los intermediarios, los mercaderes, los vendedores de nuestros recursos, sin tener soberanía, sin tener ese dominio, ser los actores principales, entonces viene la agresión. ¿Okay? Viene la agresión mediática, viene la agresión, el cerco, el bloqueo y después la agresión imperial y la intervención. ¿Okay? Es así. O sea, eso es porque de todas maneras vamos a eso.
Y por eso es el tema de la conferencia, porque la conferencia Claxo, tanto latinoamericana como la venezolana, que es la quinta conferencia que se está organizando la semana que viene, son justamente desarrollar pensamientos críticos del sur global, ¿okay? Tejer esa resistencia, crear nuevos futuros y nuevos horizontes, pero particularmente para Venezuela, allí, ¿no? Y entonces, todo en esta crisis civilizatoria, una crisis del capitalismo global, tenemos una convergencia de crisis económica, crisis energética, crisis política y una crisis epistémica que tú la has mencionado allí. ¿Ves? Entonces, queremos que este espacio, un espacio integral y es un espacio fundamental para reconfigurar todo nuestro espacio, nuestro comprendonio, como digo yo, nuestro razonamiento y pensar en prácticas contrahegemónicas, prácticas que emergen del sur global, como horizontes utópicos del sistema mundial y Venezuela como el espacio paradigma. Nosotros ahorita en Venezuela estamos claros que somos el centro, un nexus de lo que está sucediendo en el mundo. O sea, el otro nexus es Ucrania, si lo vemos así, ¿no? O sea, entonces son los dos puntos que se están discutiendo a nivel de conflicto internacional. Ya no importa Siria, ya no importa Libia, ya no importa Somalia, o sea, todos estos focos pequeños, no, los focos ahora son Venezuela y Ucrania, y son parte del mismo esfuerzo, una guerra por los recursos. Palestina, ¿qué sucede? Palestina fue suprimida, ¿ok? O sea, Palestina ahorita es... Por favor, el genocidio. Okay. El genocidio es simplemente para eliminar, convertir a Israel en el dueño de la región. Seguimos, no se escucha bien aquí, por favor, lo digo en público. Okay. ¿Ve? Entonces, claro, ¿cuáles son los temas de la conferencia Claxo? Entonces, primero, el Estado en disputa, ¿okay? Las democracias contrahegemónicas y el colonialismo del poder. Otro, nuevas formas de trabajo en el sur global, porque también nos pretenden explotar el tecnocolonialismo, el tecnofeudalismo, las tensiones sociales, el poder popular, la forma de organización popular que estamos ahora en Venezuela, y acabamos de venir de una consulta, ¿okay? Comunal, todos estos autogestión, reproducción de la vida, ¿cómo es? Poder disminuir las tensiones sociales, que incluso en Venezuela las tenemos, con todo el esfuerzo que se está haciendo. Pero fíjate, hay un tema hoy que va muy ligado a esto. ¿Será que el surgimiento de la multipolaridad tiene incidencia? Ese es un tema también de la conferencia, fíjate, la geopolítica crítica. Claro, pero fíjate, dentro de todo este tema, haber surgido los nuevos ejes de poder da a entender todo este despliegue estratégico de parte del imperio contra los pueblos del mundo. Claro, porque te crea, justamente, lo que te digo es, el imperialismo global, esta lucha descolonial, porque esto lo que se pretende es ahora implantar un nuevo colonialismo, un colonialismo de nuevo cuño. ¿Bien? Tenemos los derechos humanos, obviamente, la ética para la salud, la política sanitaria soberanas, no depender de compañías farmacéuticas extranjeras, como sucedió durante el COVID, sobre todo la educación, tanto a nivel de básico como bachillerato y universitaria, de pedagogías liberadoras, ¿okay? Sobre todo en estos tiempos de capitalismo digital. Aprovechar todas las nuevas tecnologías, primero para evitar que se usen como medio para influenciar a nuestros niños y jóvenes, pero también para que justamente generar resistencia y para generar nuevos discursos. ¿Okay? Y luego muchas cosas sobre es importante también la parte de feminismo y género en el sur global, ¿no? De nuevo también tratar de la liberación no solamente de los pueblos, la liberación de los pueblos también va por la liberación de la mujer dentro de la economía global. ¿Bien? Entonces tenemos ese tipo de enfoque en la conferencia, una crítica al capitalismo, al imperialismo racista patriarcal y las formas de acumulación de riqueza para desposeernos de nuestros recursos, la genealogía del pensamiento crítico venezolano, ¿okay? Donde justamente entre los académicos
vamos con las contribuciones al debate del sur global, a la construcción del Estado, ¿okay? A las economías para la vida y principalmente para el poder popular. Y también las ecologías de saberes, el diálogo situado entre academia, expresiones artísticas, movimientos sociales y comunidades organizadas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, tejer estas alternativas. Esta conferencia es muy importante, sobre todo en el momento actual, para tejer y articular tanto a los actores de las ciencias sociales como a actores gubernamentales, a las mismas universidades y a la parte de ciencia y tecnología, porque esto hay que verlo como un todo, como algo holístico. O sea, no podemos, en este momento nosotros no podemos hablar por un lado de las ciencias básicas, por otro lado de la tecnología en la industria y por otro lado de las ciencias sociales. Todo eso se tiene que entretejer dentro de una política única o una política con múltiples puntos, ¿okay? Que nos permita a nosotros desarrollar esa resistencia y nuestro propio camino hacia el desarrollo y nuestra propia presencia. No sé exactamente cómo, parte de esto de la conferencia, cómo lo vamos a hacer. Vamos a tener un esquema de presentación aproximadamente de 15, 20 minutos, más o menos 200 ponencias en paralelo, porque hay muchos tracks, muchas pistas de trabajo, una conferencia importante. Tenemos el temor que a lo mejor el CELAR no nos da tiempo, no nos da espacio para meter tanta gente, pero bueno, es una invitación para que todos puedan asistir. Sí, yo creo que ahí, dentro de todo, es un evento internacional, hay espacios claros como en la Carlota, no sé, los que estén encargados de eso, pero siento que puede ser un tributo para lo que es hoy, un cambio epocal que está ocurriendo y hay que estudiarlo. Y por supuesto una gran inversión para la conciencia. Bueno, ya estamos culminando el programa. Quiero que tú mismo despidas el programa por el día de hoy y de verdad agradecerte todo el esfuerzo que tú haces, Víctor. Bueno, yo la verdad que, bueno, una vez más, gracias por la invitación aquí al programa Referente Informativo, que se convierte, yo en realidad, cuando yo represento obviamente a mi universidad, pero en realidad trato de representar a todo el universo universitario venezolano. Así es. El pensamiento, no solo el pensamiento crítico, sino el pensamiento de construcción, el pensamiento de diseño de nuevas tecnologías, el pensamiento de adaptación de las tecnologías, incluyendo inteligencia artificial, ¿okay? Y dentro de lo que es el contexto de desarrollo, pero también para aglutinar esfuerzos, ¿okay? Incluso compañeros que están en otras universidades, institutos que trabajan en esta área, esfuerzos incluso desde el Estado, tratar de a los actores del Estado traerlos hacia áreas que a lo mejor no las ven como, no voy a decir que no las ven como prioritarias, pero no las ven tan importantes como en este momento de supervivencia, de subsistencia y de guerra que estamos haciendo. Claro, ¿no? Y este es un programa que nació hace 10 años con la pertinencia universitaria, la investigación, y continúa aquí porque somos estudiosos con la humildad del caso e invitamos estudiosos. Yo no invito a todo el mundo. Bueno, que pasen un feliz día. Quiero agradecerles a todas y todos y nos vemos en otra oportunidad, Víctor. Bueno, ok, bueno, siempre estaré aquí.